buenas tardes. Hoy 24 de octubre, a 5 días de la consulta precisamente del próximo rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, máxima casa de estudios de este estado, donde se radica precisamente este canal público-privado. Hacemos televisión aquí en el local, pero pretendiendo incidir también en los temas nacionales. Hoy vamos a plantear un cuestionamiento necesario. Tengo en la mesa de los expertos y también a otro vía telefónica, al profesor Pedro René Venegas, que quedó muy formal de estar pendiente de este programa. Igual intentaremos estarnos comunicando con él, pero tengo aquí a dos expertos, dos doctores. Mucho gusto en venir. Muchas gracias, Víctor. buenas tardes. Carlos Rujón, igualmente. Gracias, muy amable. Bueno, el planteamiento de esta mesa, que tiene que ser, de pluralidad y discusión, lo aceptaremos obviamente por la vía acostumbrada del Facebook, todos los comentarios de usted ante este proceso tan importante que se tiene que vivir en el estado de Chiapas. Y digo que tan importante porque las condiciones de este Chiapas son diferentes a las del rector actual, al anterior posiblemente también. Y luego este perfil tiene que ser solicitado en función de los nuevos requerimientos que tiene ahorita el estado. ¿Quién debe ser el rector en esta etapa donde hay pobreza extrema en el estado, donde hay falta de empleos, donde hay un deterioro de las instituciones de gobierno? No solamente aquí a nivel nacional, y también tendrá que trabajar en eso la universidad. Las carreras, la oferta educativa que tiene la universidad responde a las necesidades de la sociedad chapaneca, al concierto nacional y digámoslo también al concierto internacional, donde temas como el cambio climático, sobre precisamente la movilidad humana o migración, son ahorita los que están marcando las tendencias políticas. Bueno, todos esos temas tenemos que analizarlos fríamente para que este programa tenga éxito. Entonces, platicaremos sobre eso y también, ¿por qué no decirlo?, el uso y obviamente el abuso que se le ha dado precisamente a la máxima casa de estudios en el estado de Chiapas por algunas personas que han ocupado este cargo. Pues bueno, ya estamos en punto de la hora, ya mucha gente seguramente está ansiosa de escuchar los comentarios y vamos a situar el primer tema, ¿no?, de la mesa, el perfil que debe tener este nombramiento de rector, donde estamos, como lo dije al principio, a 5 días de que inicie la consulta, esta consulta que sí me gustaría que nos explicara por ahí de qué consiste, qué es, Carlos. Pues muy buenas tardes, gracias por permitirnos este espacio. Bueno, y la primera pregunta que está vinculada con el relevo para la sucesión a la gobernatura, a la rectoría. Yo plantearía, en principio, bueno, no es una consulta en estricto senso. Lo que es una auscultación que hace la Junta de Gobierno en la comunidad universitaria, visita los diferentes campos de la universidad y a partir de la información que pueda recabar la Junta de Gobierno es como se toman decisiones para nombrar al rector, digamos, de manera formal. Eso hay que tenerlo muy claro. De manera real suceden otras cosas y de manera real la sucesión de la rectoría está vinculada fundamentalmente con los diferentes grupos de poder que existen en el Estado. Decir de que los poderes que están adentro y fuera de la universidad no juegan un peso importante en la transición rectoril, me parece que es tratar de obviar una realidad que está presente. El segundo elemento que planteas, que me parece que es fundamental, ¿cuál es el perfil de quien debe dirigir la universidad? Pues, bajo dos consideraciones que a mi gusto son sumamente complejas. La primera de ellas, la universidad está atravesando por uno de los momentos más críticos y dolorosos en toda su historia como institución de educación superior en nuestro estado. Y la segunda, bueno, que hay una serie de situaciones complejas que se están dando en la sociedad mexicana, en la sociedad chiapaneca, en las cuales tú ya has mencionado algunas de ellas. Hoy en día tenemos cada vez más agudizado el tema de la pobreza, el tema de la marginación, el tema del abandono de los sectores sociales más necesitados. Y bueno, y antes de pensar en cuál es el perfil del rector que debe dirigir la universidad en los próximos años, tendremos que plantearnos para qué queremos nosotros la universidad. Es decir,
¿Cuál es el sentido que debe tener la comunidad académica en términos de la función que debe cumplir la universidad? Y bajo esta premisa, nosotros creemos que quienes deben dirigir la universidad, y hablo en general no solamente el tema de la rectoría, los cuadros fundamentales que están en los diferentes puestos, deben ser, primero, fundamentalmente académicos, sin duda. Deben ser académicos que tengan un amplio conocimiento, no solamente de la realidad universitaria, sino de los problemas nodales de la sociedad chiapaneca, porque la universidad debe ser una institución que pueda contribuir en la práctica cotidiana, primero, al desarrollo social y segundo, al crecimiento económico. Si no tiene sentido la universidad, ¿estás de acuerdo? Pierde lo que claro, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Ok. Bueno, la vinculación con la sociedad, la vinculación con sus realidades, con sus problemáticas, es parte de su función. Víctor, tú has estado precisamente como protagonista de esta gestión, de esta vinculación con la sociedad. Hay una crisis universitaria, hay un contraste entre lo que se hace y lo que está demandando la sociedad. Bueno, a mí me parece que la universidad, como concepto humano, atraviesa por un proceso de transformación, la universidad en su conjunto. Okay. Pero lo mismo está ocurriendo en México como en América Latina, y lo mismo está ocurriendo también en Europa y en Estados Unidos, y por supuesto en Medio Oriente. Miren, la universidad es una creación del mundo moderno, en donde se prometía a través de la universidad y a través de la educación la felicidad y el desarrollo para los pueblos. ¿Qué está ocurriendo? Que las universidades están teniendo muchos egresados, están teniendo muchas carreras, pero en el desarrollo no se está viendo como se prometía utópicamente. Es decir, tenemos muchos egresados y no tenemos empleo, por ejemplo. Claro. Pero eso ocurre no solamente en Chiapas. En Estados Unidos este fenómeno le llaman la Torre Blanca o la Torre de Marfil, porque tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, el país más desarrollado del mundo, tiene miles de egresados y de universidades muy prestigiosas, y no tienen empleo, y no podemos ocupar todo ese talento justamente porque no existe una compatibilidad entre la universidad y el desarrollo de la sociedad. Ese es un primer punto. ¿Cómo entendemos a la universidad desde el esquema global? Ahora bajemos cómo entendemos a la universidad en el esquema local. La universidad en el esquema local debe responder necesariamente al desarrollo y a las necesidades de su comunidad y de su región. Un egresado de la universidad, de cualquier universidad, de las 82 universidades que hay en el estado de Chiapas, de las 82 universidades, debe responder a las necesidades que tiene el país y el estado para provocar o para producir o para promover el desarrollo. El problema es que muchas veces las universidades están desvinculadas de las necesidades que tiene la propia población. Por eso empecé, esa fue mi pregunta principal. ¿Hay una vinculación con el sector social, con el sector productivo del Estado, con el poco sector productivo, con los prestadores de servicios de la universidad? ¿Existe, Víctor? Sí, por supuesto que existe. Sí existe, sin embargo, este es un vínculo dinámico y debe de fortalecerse siempre. Claro que existen muchos esfuerzos que son históricos, no de ahorita, sino siempre. La universidad y las universidades han tenido un vínculo muy importante, nacen con una aspiración de vincular el talento de los universitarios con las necesidades de la población. Claro que existe. Sin embargo, este es un proceso dinámico y tiene que estarse modificando y transformando constantemente. Hoy tenemos una gran oportunidad porque con el cambio de gobierno de la Presidencia de la República, con el cambio de gobierno en nuestro estado, también concurre de manera, me parece muy afortunada, concurren el cambio también de la rectoría en el caso de la UNACH, y me parece que es el momento justamente de darle una transformación y tener una visión hacia la universidad que se vincule sí con egresados hacia un mundo global, pero también con intereses locales para desarrollar todo el potencial que tiene nuestra población. Yo quiero decir esto, Chiapas tiene, todos dicen, Chiapas tiene grandes maravillas naturales, tiene grandes recursos, tiene mucha cultura, y sin embargo no tenemos el desarrollo o no nos ubicamos en el desarrollo como debiéramos de estar. ¿Qué es lo único que puede sacar adelante a Chiapas? Su juventud.
sus jóvenes, sus universitarios, sus jóvenes que están preocupados por sacar adelante a este estado. Y creo que la universidad en ese punto juega un papel preponderante. Bueno, aquí quiera ya concretar la primera parte del programa, es decir, bueno, ante esta sociedad dinámica, ¿de acuerdo? Con nuevas necesidades todos los días, ¿de acuerdo? Pero bueno, con una casa universitaria que debería estar un paso adelante en el estudio, en el análisis de las necesidades y estar obviamente dándole solución a muchos de los problemas que enfrentamos hoy como sociedad: pobreza, desempleo, atención obviamente hacia las vocaciones del Estado, como es el campo, como es el turismo, vocaciones inertes, pues, pero en un tema dinámico. Pero bueno, el liderazgo es importante en toda organización, en toda institución. Ahí el perfil se vuelve necesario. Hemos tenido imposiciones en el tema del rector, hemos tenido consultas, hemos tenido partes rectores elegidos democráticamente. Y bueno, ¿cuál sería el perfil? ¿Se requiere un político, como hemos tenido? ¿Se requiere un académico? ¿Se requiere un doctor? ¿Se requiere un empresario? ¿Se requiere un joven? ¿Qué se requiere, Carlos? Bueno, yo planteaba al principio que un elemento fundamental para dirigir la Universidad Autónoma de Chiapas, no solamente la universidad, cualquier universidad pública, fundamentalmente, por su carácter, debe estar vinculada justamente a la práctica cotidiana de la academia. Evidentemente, lo que no quiere decir que quien dirija la universidad no asuma una posición política. Yo creo que la parte política es un elemento fundamental. Para estos dos componentes que estoy planteando, no se requiere que necesariamente sea doctor. Yo creo que no tiene que ser un requisito sine qua non. Este sería un ideal en términos de que el grado estuviera asociado con la capacidad de desarrollo intelectual del sujeto, ¿no? Porque ahora se han degradado mucho los grados de doctorado y de maestría, se han comercializado mucho. Yo creo que ahí también hay que tener muy claro esa situación. Pero sí me parece fundamental de que el próximo rector, amén de tener un perfil académico donde manifieste una capacidad de conocimiento de la universidad, pero fundamentalmente de atención a sus problemas, primero internos, y después de su posibilidad de incidir en el crecimiento económico y el desarrollo social, la parte política es fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que debe haber un ambiente de cordialidad entre el quehacer de la clase política y el quehacer de la clase académica de la universidad. Y si caminamos juntos con la clase política, los universitarios, los académicos, yo creo que hay muchas posibilidades para ir avanzando. Lo que significa entonces que tendremos que poner en el centro del debate la educación como prioridad fundamental. Es decir, la educación tiene que ser el eje central del desarrollo de cualquier país. Los países más desarrollados han fincado su crecimiento económico en la educación, por supuesto. En la práctica eso no ha sido así y podemos poner una infinidad de ejemplos donde la política pública ha sido utilizada para resolver otro tipo de problemas, pero menos la atención a los problemas nodales educativos de nuestro Estado. A ver, voy a repetir obviamente el cuestionamiento. Hoy en redes sociales circula que el exsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas prácticamente se postula como candidato a la rectoría de la UNACH. ¿Cuál es tu opinión sobre esa situación? ¿Eres académico de la universidad? Bueno, mi opinión es que la universidad es una institución muy sólida y tiene a un organismo que se llama la Honorable Junta de Gobierno, sí, y es la que está iniciando, ya lanzó la convocatoria en días pasados y va a hacer una consulta que en los próximos días iniciará, ya está todo en la página de la universidad, iniciará, tengo entendido, en el campus 3 de San Cristóbal, y estará en cada uno de los campus y en cada una de las facultades recogiendo la opinión de los universitarios. Me parece que los universitarios tienen la madurez, el compromiso, la inteligencia para resolver sus ¿Será pública esta consulta? Es público, es abierto. La Honorable Junta de Gobierno goza de toda la confianza de los universitarios y seguramente hará un muy buen papel y un buen proceso. Esto termina el día 22 de noviembre, veremos quiénes son los que se registran, quiénes son los que se postulan, y a partir de ahí
de esta consulta, de esta auscultación, la Junta de Gobierno toma una decisión. Pero yo quisiera mencionar algo que me parece importante y si me permites quiero aprovechar este espacio. Hablabas del perfil del rector. A mí me parece que no solamente el rector de la UNACH, sino los rectores de las universidades y los funcionarios y también los ciudadanos debemos estar a la altura de lo que viene, de lo que se ha anunciado y de lo que viene para Chiapas. Se ha anunciado, y creo que existen muy serias muy serias evidencias que así será, que en los próximos años Chiapas tendrá un crecimiento económico muy acelerado. Tenemos grandes proyectos que se han anunciado, las zonas económicas especiales, el desarrollo del Tren Maya, la instalación aquí de la Comisión Federal de Electricidad, el plantar más de 200,000 árboles, y también tenemos problemas que se han suscitado recientemente, como el tema, por ejemplo, de la migración, y por supuesto, problemas que ya están ancestralmente en la entidad, como el tema de la pobreza. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener un rector y cuál es el perfil que debe de tener un funcionario de ese nivel? Pues debe estar a esa altura, o sea, debe ser alguien que pueda asumir un reto de ese nivel, sí, enfrentar esos retos, no de los que tiene actualmente la universidad, o no solamente los que tiene actualmente la universidad. Para todos es sabido los problemas por los que atraviesa. No solamente eso, sino también asumir el reto de lo que viene, de los grandes problemas que se deben de enfrentar. Y hacerlo, quiero señalar algo muy importante, desde una perspectiva de los derechos humanos, y los derechos humanos de los universitarios. ¿Sí? Acabamos de transitar en México a un acuerdo hace algunos años, en el 2011, sobre el tema de los derechos humanos. Y la educación es un derecho humano. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado enfáticamente el derecho de los jóvenes a estudiar, a accesar a la educación superior. Y eso es muy importante, porque en los próximos años las universidades van a tener que ampliar su matrícula. En el estado de Chiapas se van a instalar nuevas universidades. En el estado de Chiapas, que tenemos una cobertura menor al promedio nacional, tendrá que ampliarse la cobertura. No podemos pensar que Chiapas puede crecer si no ampliamos la cobertura en educación superior y si no elevamos la calidad en todas las universidades y en todos los niveles educativos. Me parece que un rector debe de ser también un buen gestor. Debe ser un buen gestor. La universidad requiere gestión porque los recursos de la universidad son muy escasos y cada vez se requieren más recursos. La educación superior es costosa y entonces se requiere un buen gestor que tenga además una muy buena disposición de conciliación con los diferentes grupos, porque en la universidad, el doctor acaba de señalar grupos políticos, yo diría que hay grupos académicos, yo diría que hay grupos políticos, yo diría que hay grupos intelectuales, yo diría que hay grupos científicos, y yo diría que hay grupos de las diversas expresiones sociales y culturales del Estado, porque la universidad es un crisol, es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y todos deben de conciliarse, porque todos deben de ser respetados sus derechos, y todos deben de estar en un proyecto que les sea común. Ese es el concepto de universidad, un concepto en donde la universalidad, la diversidad se pueda expresar y pueda ser respetados los derechos de cada uno, que se respeten los derechos de las mujeres, que se respeten los derechos de los alumnos, que se respeten los derechos de los académicos, que se respeten los derechos de los trabajadores y además que lo hagamos con una visión para que sepamos a dónde debemos arribar a la universidad. Necesitamos un buen administrador, un buen conciliador, un buen promotor y un buen gestor. Eso debe ser un buen rector. Y además necesitamos que el rector y los siguientes rectores y los siguientes directivos de esta universidad y las universidades que vengan, además asuman compromisos de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Chiapas necesita y aspira a que sus universidades realmente le den soluciones concretas a las necesidades específicas por las que estamos atravesando. Juan Carlos Gómez Arana es catedrático de la UNACH. Yo desconozco. ¿Lo has visto no tengo, he tenido acercamientos con él, me parece una persona de trato fino, de acuerdo, fino, sin duda, pero no sé si no conozco su currículum como académico, no podría yo opinar. ¿Tú bueno conoces la actividad académica del maestro doctor Juan Carlos Gómez Arana? No, incluso pues a mí me sorprendió que los medios lo estén manejando como posible candidato, digamos, a la rectoría. Yo no le conozco en la universidad, yo tengo 30 años de estar trabajando en la universidad y no tengo referencias de que haya sido docente
administrativo o funcionario en la universidad. Bueno, esto obedece a que es un requisito, creo que el rector, como parte, como ustedes ambos coinciden, debe conocer la realidad universitaria, no concibo otra manera de poder articular, gestionar, promover, conciliar, administrar una situación que no se conoce, ¿no? Bueno, yo creo que no solamente para la universidad, para cualquier institución, más que pensar en perfiles políticos, hay que pensar en los perfiles profesionales que se requieren para dirigir, por ponerte un ejemplo, salud. Pues, si a mí me propusieran para que yo fuera secretario de salud, pues yo no aceptaría que quedara voy a hacer ahí. No. Entonces yo creo que eso sí es fundamental, el conocimiento de las instituciones y particularmente de la universidad. ¿Y por qué nosotros creemos los académicos que quien dirija la universidad debe ser un académico que esté con una posición política muy clara sobre cómo debe de avanzar el crecimiento y el fortalecimiento de la universidad? Es porque si llega alguien, un desconocido, lo más seguro es que se va a tardar 2 años en conocer a la universidad. Claro, estoy de acuerdo contigo. Bueno, hablamos ya de algunas características que debe tener este rector. Bueno, se han manejado en la baraja ya muchos, incluso ayer estuvo con nosotros Jorge López Arévalo, que es un académico, investigador de prestigio. Yo le pregunté off-record, terminando el programa, porque fue el tema de migración: Jorge, ¿estás interesado en el tema de la rectoría de la UNACH? Dice, mira, Carlos, no lo tengo definido todavía, pero el domingo ya te puedo dar una declaración sobre ese tema. Lo que sí necesitamos, me dice él, es primero consultar algunas personas que pudiesen ser apoyo para mí en función de ese tema. Dice, eso, yo fui secretario general, me dijo él. Dice, bueno, pero la situación es lo que tú mencionabas. Sí hay grupos políticos dentro de la universidad, hay tribus, hay gente que hace las cosas de diferente manera y opina y se agrupa de diferente manera. Y bueno, que está también, él ve complicada esa situación y que se requiere del dedazo, ¿no? de otras instancias. Lástima que no esté aquí el maestro López Arévalo, pero en la universidad no hay tribus. En la universidad lo que hay... Bueno, eso lo dije yo, no dijo eso lo dijo yo. En la universidad hay grupos académicos, en la universidad hay grupos científicos, hay una comunidad científica muy sólida. La universidad tiene el 36% de los investigadores, la UNACH, el 36% de los investigadores del Estado, y está creciendo y tiene una solidez respecto a los investigadores, respecto a sus programas de investigación, y por supuesto el nivel académico tiene académicos de muy alto nivel. La discusión en la universidad es una discusión de otro nivel, es una discusión intelectual, es una discusión que aspiramos que sea muy respetuosa siempre, y es una discusión que se basa en términos, por supuesto, de compromisos, de hacer de la universidad lo que todos aspiramos, una máxima casa de estudios, pero también una institución comprometida con la sociedad. Entonces, hay una comunidad muy activa. Vamos a tener no uno, sino seguramente tendremos 30 o 40 aspirantes. Así es la universidad. Y qué bueno que existan distintos aspirantes. Eso es muy, muy importante. No solamente es un signo de su diversidad, sino es una fortaleza de la intelectualidad que vive en la universidad y que convive todos los días. Se habla también de Roberto Domínguez Castellano, ya fue rector, ¿no? Creo que alguna vez de la UNICACH, ¿no? En la UNICACH. Sí, no, él es catedrático también de la UNACH. No, que yo sepa, Tampoco. No se lo han topado ahí en los pasillos. Hay muchos comentarios, Gaby de los Santos, apoyo total de Ciudad de México, director Víctor Rumaya, Naín Farrera, claro, del doctor Rucón, los académicos debemos contribuir con la sociedad y en su conjunto universitario. Bueno, vamos a hablar un poco más en función de los que están postulándose. Ya hay algunas postulaciones, digamos, formales de algún académico, de algún profesor, de algún personaje dentro de la universidad que ha dicho, yo sí me gustaría ser, ha alzado la mano. No hay, porque la consulta formalmente inicia el lunes. Y es solo la Junta de Gobierno quien tiene los datos, y será solo la Junta de Gobierno quien al final tendrá y publicará una lista de las personas que se hayan anotado como aspirantes, o que la comunidad haya señalado como aspirantes, o que considera que serían las personas más adecuadas para dirigir la universidad. ¿Te interesa ser aspirante a la rectoría de la universidad? Me parece que todos los académicos, yo soy académico de tiempo completo, todos tenemos aspiraciones legítimas
porque nos interesa mucho la universidad y porque es un compromiso. Y por supuesto que sí, a todos nos interesa, ¿Sí? Pero también estoy dispuesto a que si existe un proyecto con mayor envergadura de lo que nosotros presentemos, también estoy dispuesto a sumarlo. ¿Quién sería ese punto de mayor envergadura? ¿Tú deberías el paso? No se ha presentado en este momento porque no estamos todavía en la discusión de proyectos. Okay. ¿Sí? Pero ¿a quién te gustaría ver si no fueras tú? No conozco todavía la lista. ¿No conozco la lista. Pero no hay a quien tengas tú. No, porque sería irrespetuoso y yo no tengo candidato en este momento, no tenemos candidato, la universidad es muy abierta, ¿no? Carlos, vas a participar, ya has participado en otros procesos, vas a participar en este proceso como candidato. Y tengo experiencias muy dolorosas sobre esos procesos. Ahorita podrás contar un ratito si quieres eso, pero contéstame la pregunta. ¿Vas a participar? Sí, claro que sí. ¿Te vas a inscribir? Claro que sí, me voy a inscribir por dos razones fundamentales. La primera de ellas por el conocimiento que tengo de la universidad. Yo te comentaba hace rato que yo soy un aborto de la universidad desde los primeros años. Yo soy egresado de la universidad, de la Facultad de Humanidades, de Gestión y Pedagogía. Y porque además sé perfectamente bien que hay muchos académicos que pueden contribuir al desarrollo de la universidad. ¿Cuál es el problema de la universidad? Yo sostengo que la universidad se asume también una práctica política. Decir que en la universidad solamente hay académicos es un puritanismo ideológico. Yo lo que creo que la universidad también está matizada por el tema político, si no dejemos de ser lo que somos en la universidad. Y comparto mucho una tesis de Tony Blecher. Las comunidades académicas nos hemos convertido en comunidades libres. Yo estoy por sacar un libro que está en prensa ahorita, que lo va a publicar la Universidad Pedagógica Nacional, donde analizo a las comunidades académicas. El libro se llama Estructuras de Poder en la producción del conocimiento académico, los patriarcas del conocimiento académico. Y lo que analizo es cómo el conocimiento se hegemoniza, se impone, y cómo las comunidades nos confrontamos. Yo sostengo mi experiencia que si habemos comunidades bastante agresivas, somos las comunidades académicas y nos comportamos como tribus. No, y además tienen que ser comunidades que hablen de manera clara, franca. No podemos permitirle a un académico que quiera matizar y que quiera engañar una realidad que se está viendo. Nosotros como ciudadanos chapanecos observamos una UNACH desvinculada, en crisis económica, porque se ha dicho muchas veces, se habla de grandes estafas, ¿no? Que eso no se hablaba antes en las universidades. O sea, perdón, Víctor, y ahí es donde yo también entro en el tema, ya se habla de complicidades, de corrupción bastante grandes, y eso no lo podemos tapar con un dedo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión, Víctor? Retomo otra vez, porque tú tienes la expertise ahí en el tema de la vinculación. ¿Cuál es tu opinión sobre el concepto de universidad que tienen los empresarios, sobre el concepto de universidad que tiene la sociedad? Y ese va a ser un parteaguas para que empecemos a dibujar la figura del rector que pudiese llegar a atender ese tipo de temas. Pues mira, estás tocando tres temas que me parecen fundamentales. Si hay alguna situación anómala respecto a la administración, me parece que es importante que se investigue eso siempre, no solamente en la universidad, en todas las instituciones, y qué bueno que ya el presidente electo ha señalado justamente que se van a presentar esas cosas. Yo no señalo a nadie, no es mi papel, no me corresponde hacerlo, pero debe de haber siempre transparencia. Me parece que los próximos funcionarios de la universidad, el rector, todos los funcionarios hasta el nivel de director general deben de presentar su declaración 3 de 3, o sea, hay que hacer declaración de Hacienda, la declaración de bienes patrimoniales y la declaración de intereses. Eso siempre hay que hacerlo. Me parece que no debemos pensar que la autonomía universitaria nos excluye de eso. Yo creo que hay que hacerlo. Debemos de ser los primeros en poner el ejemplo y debemos de ser los primeros también en respetar la ley siempre, porque no podemos pedir eso a la sociedad si no lo hacemos nosotros. Respecto a cómo lo ven los empresarios y cómo ve la sociedad a la universidad, déjame decirte que yo tengo experiencia en gran medida en el contacto con la sociedad y con los empresarios. Mira, hemos estado en las comunidades más alejadas. La universidad llega a través del servicio social comunitario, a través de las unidades de vinculación docente y a través de distintos programas ambientales, llega a las comunidades más alejadas. Y siempre que llegamos encontramos una constante.
la sociedad, aunque sea una sociedad que no tenga ni siquiera hijos en la universidad, o sea, es decir, que no tenga ningún contacto con la universidad, siempre la respeta. La universidad tiene un prestigio y es un prestigio ganado a través de su historia. Y eso sí es un valor fundamental que hay que preservar. La universidad lo tiene, la sociedad lo ve así. Es fácil criticar desde afuera, decir muchas cosas, pero la universidad en este momento sí tiene una apreciación y yo creo que hay que preservarlo. Desde luego que tiene muchos problemas que habrá que atender y hay que resolverlos. A eso hay que comprometerse. ¿Cómo lo ven los empresarios? Me parece que la universidad ahí sí queda a deber. ¿Por qué? Porque la transferencia tecnológica que debe de darse entre el talento de la investigación y la innovación que debe de existir en las universidades para convertirlo en procesos productivos, se requiere mayor vinculación y todos lo sabemos. Sin embargo, también se requiere mayor inversión y eso está haciendo falta. Este vínculo entre la inversión en la investigación y la inversión en la innovación, y a la vez que regrese eso como talento e innovación para que se puedan dar resultados y respuestas concretas a problemas que la sociedad enfrenta, esa parte, ese vínculo, hace falta que se consolide, y eso depende que la propia universidad tenga mayores proyectos y que los empresarios también quieran invertir en el talento de los jóvenes universitarios que están desarrollando. Es decir, por ejemplo, en el caso de la UNACH tenemos en la carrera de sistemas y hay chicos estupendamente o extraordinariamente valiosos con muchas propuestas ahí de desarrollo de software. ¿Por qué los empresarios, por qué no podemos vincularnos con ellos para que desarrollen, por ejemplo, nuevos software, nuevos sistemas, nuevas tecnologías? ¿Por qué no podemos pensar en un proyecto de la educación 4.0 en la universidad, donde tengamos vínculos tecnológicos? Ese es el problema que vamos a ver. Vamos a votar el primer punto. El tema también de la elección, no estamos discutiendo el tema de la reelección, porque es permitible. El actual rector tiene la posibilidad de reelegirse. Se vislumbra eso como una posibilidad muy fuerte o de plano. El consenso universitario al cual ustedes pertenecen lo vislumbra como una situación ya negada, por los antecedentes que ya mencioné hace rato. Carlos. A ver, mira, el tema de la reelección, particularmente en la universidad, no voy a generalizar por las características que tiene nuestra universidad, es la tercera experiencia que se está viviendo en la historia de la universidad de procesos de reelección. El tema de la reelección debe estar vinculado fundamentalmente al tema del desarrollo de la universidad y del proyecto de la universidad. Es decir, tenemos hoy en día, yo preguntaría abiertamente si realmente tenemos hoy en día un proyecto de universidad con todos estos elementos que hemos tocado en la mesa, todos estos aditamentos. Si tenemos un proyecto en este momento de universidad que esté requiriendo la reelección, sí o no, yo creo que ahí tenemos una dificultad. Es decir, no se trata de decir yo quiero reelegirme, sino se trata de decir este proyecto de universidad que se planteó en un horizonte de largo aliento requiere que los cuadros se sigan manteniendo. A mí sí me queda claro que los cuadros técnicos, los cuadros académicos técnicos, fundamentalmente tienen que mantenerse. Las decisiones de algunos puestos en la universidad son de carácter político, más de carácter académico, y eso se puede remover, pero los cuadros técnicos no. Entonces, ¿cuál es el proyecto de universidad que tenemos que esté demandando que el equipo que actualmente está dirigiendo la universidad continúe? Eso tendríamos que plantearlo en la comunidad universitaria, y tendría que ser la comunidad universitaria quien lo dijera, no tendríamos que hacer a título personal. De acuerdo contigo, pero bueno, los datos, los números nos reflejan que crecimiento, disminución en los datos en los temas universitarios, o ha habido avances importantes. Víctor. Eso, la universidad los números son de claroscuros. Hay cosas en las que se han avanzado y hay cosas en las que se ha retrocedido. Hay que decirlo con toda honestidad. Por ejemplo, en el tema de becas, yo voy a hablar de lo que a mí me corresponde, en lo que he estado viendo, en lo que puedo demostrar con números. En el tema de becas hemos avanzado muy ampliamente. Teníamos hace 4 años solamente una cobertura del 15% de los alumnos becados. Hoy, afortunadamente, por gestiones ante el gobierno federal, por gestiones que hemos hecho ante el gobierno del estado, tenemos en este momento el 45% de jóvenes que tienen al menos una beca. ¿Sí? Eso es algo que sí se ha avanzado. ¿Sí? De acuerdo, pero a ver, yo no creo que no haya reuniones de informes del rector, a lo mejor ustedes no hayan asistido, no creo que no haya reuniones de
académicas donde diga vamos bien, vamos para atrás, o sea no podemos decir que ustedes voy a hablar de lo mío. No, yo creo que ustedes están enterados de todo, ustedes son investigadores. Sí, estamos enterados de todo. Hay avance o no hay avance, la sociedad quiere saber eso, y ustedes son parte de esta comunidad, o sea, estamos hablando que los universitarios no pueden seguir haciendo claros oscuros de la información que pasa. Mi pregunta otra vez es, Víctor, ¿hay avances o no hay avances? En algunas cosas sí, en algunas cosas no. En otras no. Por ejemplo, para todos es claro que la deuda, al decir que ha avanzado, pues es negativo. O sea, tenemos hoy una deuda, no conozco el dato exacto, pero sé, por lo último que se informó, una deuda de más de de más de 1.700 millones de pesos, que eso está generando un problema grave en la universidad. ¿Sí? Claro. Eso es un problema. Carlos, ¿hay avances, no hay avances? ¿Cómo ves? A ver, mira, yo creo que hay que tener muy claro el tema, cuando se hace una pregunta sobre si hay avances o no hay avances, hay que tener muy claro el tema de los datos. Claro. Una cosa son los datos estadísticos y otra cosa son los datos cualitativos. Datos cuantitativos y datos cualitativos. Voy a retomar el dato que mencionaba Rumaya, y lo digo con mucho respeto. El 36% de los académicos que existen en la universidad a nivel estatal, ¿sí? Yo puedo asegurar, y lo digo por propia experiencia, la gran mayoría de los académicos que somos investigadores hemos llegado fundamentalmente por mérito propio. Es decir, por el esfuerzo personal, por el esfuerzo colectivo de comunidades muy pequeñitas. Yo creo que ahí también hay que tener mucho cuidado. Yo lo que creo es que efectivamente ha habido avances en algunos casos. Retomo el dato, el 45% de las becas, me parece que es importante, pero más importante sería saber si ese 45% de las becas está teniendo efectos cualitativos en la sociedad, o no lo está teniendo, o en los propios estudiantes. Es decir, ha habido un avance importante en el intercambio académico de los estudiantes están yendo a España, están yendo a Sudamérica se van como estudiantes de intercambio. Habría que ver si ese proceso, que tiene una inversión muy fuerte del gobierno federal, del gobierno del estado, tiene impactos en el proceso de formación de los jóvenes, y si además finalmente termina beneficiando a los sectores marginados y los sectores pobres. De lo que sí puedo decirte, que con todos los esfuerzos que ha hecho la universidad, Chiapas todavía sigue teniendo muchas deudas pendientes. La universidad, sin duda, todavía tiene mucho que hacer en la sociedad. Y yo creo que eso hay que discutirlo con profundidad. Y sostengo que tenemos que ser autocríticos. Si no somos capaces de autocriticarnos, si no somos capaces de autoflagelarnos, nosotros no podemos ni tenemos posibilidad de construir un horizonte con dignidad, porque también ese es otro tema fundamental. Hasta dónde la comunidad universitaria asume esta posición de defensa de su universidad para intentar transformar y generar un desarrollo más digno, más humano, menos injusto y menos doloroso. Ok. Bueno, otro tema, antes de empezar a hablar de los perfiles de la oferta educativa y de esta reingeniería que muchas de las personas que nos siguen, cuando hicimos la mención del programa, hablaban precisamente de la necesidad de una reingeniería, precisamente de la oferta educativa, sí. Pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. Antes de eso, quiero tomar otro tema, porque resurge también que está dentro de la contienda también la líder del sindicato, los sindicatos dentro de la UNACH, Indra Toledo, que bueno, desde mi punto de vista, en lo que hemos platicado con ella, sin querer ser siendo muy objetivo, ha habido avances importantes en el tema de los sindicatos, es lo que me ha planteado. Si no, ustedes acá me dirán lo contrario, tampoco se trata de echarle flores a nadie, pero es importante la visión y la participación de una mujer, considero yo, en esta contienda. Los sindicatos, ¿cuál es el papel que jugarán en esta próxima elección del nuevo rector? Víctor. Los sindicatos son fortaleza de la universidad. Me parece que hay una muy buena comunicación siempre entre los sindicatos y la universidad, o sea, las autoridades universitarias. Me parece que históricamente se ha logrado muchos avances. Los trabajadores universitarios han entendido muy bien que es a través del diálogo, a través de la comunicación, como se han ido obteniendo, digamos, los avances y el bienestar de la familia universitaria. Y me parece que son muy respetables los sindicatos, tanto el del Sindicato de Trabajadores Administrativos como el Sindicato de Trabajadores Docentes, o sea, el SPAUNAC y el STAUNACH. Los dos son dos instituciones muy serias, muy sólidas, y me parece que son muy respetables y han trabajado
trabajado adecuadamente por cada uno de esos gremios, ¿no? Yo quisiera que entendiéramos que cuando estamos hablando de la universidad no estamos hablando de cualquier otra institución. No es como en cualquier otra institución donde los sindicatos están absolutamente en plena contradicción con las autoridades. No es como en otras instituciones donde los sindicatos son de escándalo. No, la universidad tiene sus propios medios, sus propios reglamentos, su propia forma de entenderse. Y los sindicatos han tenido un papel muy serio, muy sólido, y me parece que han ido avanzando en lo que les corresponde a cada uno de ellos. De acuerdo, pero me imagino que hay una discusión por el mejoramiento cuando menos de la clase académica. Por supuesto. No, o sea, tampoco digamos que se reúnen para tomar un café o para las piñatas, pero es que ¿no? esa discusión en la universidad se da todos los días en todas las aulas. Así es la universidad, todos los días se está discutiendo, todos los días hay ideas, todos los días hay propuestas y todos los días hay contradicciones. Y eso es una riqueza, pero eso se resuelve siempre con el diálogo. Sin matices, los sindicatos. Mira, los sindicatos deben ser un factor de coadyuvancia al desarrollo académico, sencillamente, en ese sentido. Y yo creo que, porque esa es una pregunta que tiene que ver con la actual secretaria general del Sindicato de Trabajo. Bueno, hoy aparece como posible también de aspirante a la rectoría también. Bueno, yo lo primero que plantearía es que finalmente está en medios, habría que ver si se va a registrar o no se va a registrar. Claro, sí. Otras son supuestos y en aspirantes, ese sentido, a mí me parece que todos los universitarios tienen derecho a poder registrarse para ser rectores de la universidad, rectoras de la universidad, y yo creo que en la medida en que tengamos un abanico de posibilidades y de opciones, bienvenidas sean. Lo que tenemos que generar es un debate académico al interior de la universidad, que sean debates públicos, con madurez, con inteligencia, donde pongamos a discusión los proyectos académicos de las comunidades que aspiran a dirigir la universidad, porque finalmente cuando alguien se registra no se está registrando solo, se está registrando con el acompañamiento de una comunidad académica, de una comunidad de trabajadores administrativos, incluso de una comunidad de trabajadores de confianza. Y en esta tesitura lo que tenemos que poner sobre la mesa de discusión, insisto mucho, ¿para qué queremos la universidad? Es decir, ¿cuál es el sentido que va a tener nuestra aspiración hacia la rectoría en términos de nuestro proyecto de universidad? De acuerdo, muy bien. Bueno, pasando, no sé si dejamos algo del tintero sobre este tema, ya hablamos de los sindicatos, ya hablamos ahora, la última parte, los estudiantes. ¿Qué papel van a jugar? Me imagino que el primordial, estarán en el centro del debate, y bueno, ¿qué tanta influencia tienen? ¿No? Y ponerlo también, ya me falta otro elemento, ¿qué tanta influencia tienen? Y bueno, y también el gobierno, ¿no? Porque se ha hablado de que, pues, quien decide es el gobernador en turno, ¿no? Entonces aquí incluso ya se manejan nombres de candidatos del gobernador actual, gobernador constitucional y del gobernador electo. Esa es la realidad. Pero bueno, ¿qué tanto papel puede y qué tanto equilibrio puede haber por la participación de los alumnos, que es la mayoría de la comunidad universitaria, ¿verdad?, en cuanto a las decisiones gubernamentales? Y lo puse al final por tratar de hacer un equilibrio justo en estas circunstancias. Una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se tiene. Pues, la Universidad Autónoma de Chiapas tiene en promedio 23,000 alumnos. Digo en promedio porque dependiendo del semestre en el que se esté viviendo, puede bajar o pues, puede subir un poco. 23,000, 22,000 alumnos de manera permanente, más alrededor de 5,000 alumnos que llegan por educación continua. Es decir, es una comunidad muy activa, muy diversa y que pues hay una composición muy interesante porque a nuestros 9 campus formales y 3 campus más y 14 campus virtuales asisten alumnos de distintos orígenes comunitarios y distintos orígenes culturales. Eso es muy interesante. La universidad por eso es tan viva y tiene tanta aportación. ¿Qué papel van a jugar los universitarios, los alumnos? Me parece que es primordial. No solamente en la elección del rector, sino en la dirección de la propia universidad en el futuro. Porque son los alumnos el ser y el objetivo y el destino de cualquier política que puedas aplicar en la universidad. Si lo haces solamente con comunidades científicas, o solamente con comunidades académicas, o solamente con comunidades directivas, o con gremios sindicales, pero no pones en el centro del debate, en el centro del análisis y en el centro del interés a los alumnos, estarás destinado al fracaso. Son los alumnos el objetivo fundamental de cualquier decisión en la universidad. Y son los alumnos también a los que
les beneficia o les afecta cualquier decisión. Muchas veces los propios alumnos están ajenos. Me parece que es el momento del cual los alumnos tienen que tomar un papel preponderante. Por eso hablaba yo del respeto a los derechos humanos. Hay que hablar de los alumnos y de las alumnas. Hay que señalar también que en la universidad se requiere discutir, analizar y proponer que haya más alumnas en la universidad, que se abran más carreras. Y tú hablabas al principio de un asunto de pertinencias. La universidad, desde luego que tiene que ampliar su proyecto. Por ejemplo, no es posible que tengamos en San Cristóbal, uno de los pueblos mágicos del país, de uno de los 111 pueblos mágicos del país, donde tenemos el mayor número de turistas del estado, donde estamos teniendo el 60% del ingreso por turismo, y no tengamos la carrera de turismo, por ejemplo, en San Cristóbal. Entonces, hay que ampliarle las posibilidades a los jóvenes universitarios y hay que hacer que la educación llegue a esos jóvenes universitarios, no solamente respetando sus derechos, sino cumpliendo con las expectativas de darles buena educación, educación de calidad, y buscando la posibilidad que una vez que han pasado por la universidad tengan un empleo digno, un empleo serio y algo que pueda contribuir al desarrollo de la sociedad. Y no son palabras vacías, no son palabras vanas, me parecen fundamentales. De acuerdo, además es muy importante tu comentario y me parece más importante el tema de lo que dices, los universitarios ajenos de este tipo de procesos. ¿Es cierto o no es cierto, Carlos? No, yo, antes de contestarte esa pregunta, yo retomaré un poco lo que estaba planteando Rumaya. El ideal sería que los estudiantes se convirtieran en un factor fundamental para las transiciones de la rectoría. La historia de la universidad no es así. Y no creo que de la noche a la mañana vaya a cambiar. Sí. Yo lo que creo es que hay que trabajar mucho con los jóvenes universitarios. Y eso tiene que ver desde cómo ingresamos a trabajar a la universidad, desde quiénes son los que estamos siendo responsables del proceso de formación de los jóvenes. Yo particularmente tengo una desesperanza muy fuerte porque no he visto en los últimos años un comportamiento del estudiante. Yo sostengo que los estudiantes tienen que ser políticamente críticos. Claro. Deberían de estar cuestionándonos permanentemente desde el aula, en cualquier espacio. No lo ha habido, y en ese sentido yo no abrigo muchas esperanzas de que puedan ser un factor fundamental. Sin embargo, yo lo que veo en este momento es que el proceso de la sucesión de la rectoría, como ha sucedido anteriormente, va a estar determinado por los poderes. Y en ese sentido, yo no estoy seguro si va a decidirlo o va a intervenir este gobierno o el próximo que viene, pero sí me queda muy claro que hay mucha fuerza moviéndose en torno a la universidad, claro, y que finalmente se tomará la decisión en función a otro tipo de interés. Bueno, no es pecar también mucho el presupuesto que maneja, la cantidad obviamente de universitarios que involucra, las familias que se involucran precisamente en el tema universitario, los trabajadores, resulta ser a veces un botín para muchos políticos. Pero la pregunta a los dos, ¿qué porcentaje de la decisión es tomada desde el gobierno? Víctor. No lo sé, nunca he estado yo en esa posición de tomar ni la decisión. Ni hay incidencia. Me parece importante lo siguiente. Me parece que el rector que ha estado en la anterior y en todas las demás administraciones, y el rector que esté en la siguiente y en las que vienen, debe tener muy buena relación con el gobierno. Yo no creo que tengamos que pelearnos, al contrario. No, claro, es importante. ¿Por qué es importante? Porque decíamos que necesitamos un rector que sea buen gestor. Necesitamos un rector porque si tiene una buena gestión, con quien da los dineros, con quien toma las decisiones, con quien tiene el poder político en el Estado, también tendremos beneficios para... De acuerdo, una cosa es la relación que se construye a través del esquema político y otra cosa es la imposición por parte de un gobierno. Yo te pregunto, el señalamiento, la respetuosa sugerencia por parte del gobierno, ¿en qué porcentaje tú crees que influya para la decisión de un rector en la universidad, de las características de la universidad que tenemos aquí en Chile? No, yo creo que tenemos una junta de gobierno muy sólida. Ok, no interviene el gobierno. No lo creo. Ok. Carlos, la misma pregunta, en función de las características de una universidad como la que tenemos en Chiapas, ¿qué tanto interviene precisamente la fuerza del gobierno? Bueno, voy a retomar los argumentos de Rumaya. El 100%, bajo esa lógica, él planteó el 100%. Así, de crudo. Claro, o sea, el gobierno interviene un 100%. Por supuesto, en términos de una relación, y te voy a explicar por qué. Porque no hay grupos políticos académicos que puedan presentar una propuesta que pueda confrontarse. Hay una historia
que yo la viví. Yo era director de la Facultad de Humanidades, cuando se quiso nombrar a un rector y el colegio de directores estábamos organizados, y le dijimos al señor gobernador, no. Pero no es lo mismo que nosotros tengamos la mano así a que la tengamos así. Y ese es el mensaje que dimos a la universidad en ese entonces, era que sí es posible construir desde la universidad una propuesta que pudiese garantizar el desarrollo de la universidad. Sí. Con los argumentos que se han vertido en esta mesa, sería ficción académica decir que no iba a intervenir. Ok, con los argumentos de esta mesa también se dijo que la participación de los alumnos, de los universitarios, debería ser la que definiera el rumbo de la universidad. Y eso debería ser un planteamiento de esta mesa y un propósito para que esta encuesta, que va a empezar el día lunes, en verdad se abocara a la decisión precisamente de la decisión de los estudiantes. Bueno, vamos a estar al cierre y la pregunta sería, ya hemos mencionado algunos nombres, más los que surjan de aquí al día lunes, ya vemos aquí que también alzaron la mano, pero bueno, el perfil de esta nueva universidad es necesario, que me coinciden muchas voces en que es necesaria una reingeniería en lo más profundo precisamente de los temas de la universidad, que en este caso es la oferta. Se tendrá que trabajar, se está trabajando en eso, o se está esperando el relevo. No, yo creo que se está trabajando, hay comunidades académicas que están trabajando sobre eso. Y que finalmente para muchos académicos el relevo no es más que un factor que está presente en la vida universitaria. Las comunidades académicas seguimos produciendo conocimiento, seguimos interactuando con pares internacionales, seguimos intentando resolver micros problemas. Eso tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad y también con mucha madurez institucional. Pero creo que la universidad todavía tiene que caminar mucho, tiene que dar mucho, y sin duda tenemos que hacer una profunda y dolorosa autocrítica del estado actual en que nos encontramos en la universidad, para poder renacer con mayor brío hacia un horizonte con potencia histórica que nos dignifique al interior de la universidad. Perfecto. Bueno, yo sí creo que la universidad, por supuesto, que debe tener siempre procesos de reingeniería permanentes. La universidad no puede ser una institución estática. No es la misma universidad que se conoció hace algunos años como la universidad que está ahora, ni tampoco la que tenemos que arribar. Me parece que necesitamos, por ejemplo, tener un proyecto académico que no existe en este momento. Necesitamos tener un proyecto académico ¿no hay un proyecto académico en la universidad? Un proyecto académico un proyecto académico que no tiene en este momento la educación 4.0. Ya. ¿Sí? Necesitamos un proyecto académico que incluya la educación 4.0, que habla de la flexibilidad de los planes de estudio, de la libertad del estudiante para elegir sus materias, de la posibilidad de vincularse en un sistema dual del estudiante al sistema productivo, mientras está estudiando también esté trabajando, de acuerdo contigo. Que sea esta praxis la que permita que el estudiante se convierta en un profesionista muy rápido, que tenga la experiencia cuando está haciendo sus estudios y que también a la vez pueda tener un empleo, y que eso le permita además tener mejores condiciones dignas de realizar sus estudios, o sea, que tenga un ingreso. También me parece que se debe reestructurar la universidad respecto al perfil de las propias carreras. Hay que cambiar los planes de estudio, por supuesto. Claro, hay que modificarlos. También es necesario cambiar las reglas, la normatividad universitaria, los reglamentos de los estudiantes, de los académicos. Hay que cambiar el estatuto, hay que actualizar. La universidad tiene instituciones jurídicas como cuando se creó o cuando se modificó en el 89, del 74 al 89, pensando en una universidad estática. Cuando se hizo la concepción que tenemos de universidad, no existían los celulares, así para que lo pongamos en esa dimensión. Hoy cualquier joven que entra a la universidad lleva un celular, lleva más tecnología que la propia universidad puede aportar. Necesitamos que la universidad se transforme. Por supuesto, necesitamos transformarla para beneficio del alumno, para beneficio de la educación, para beneficio de la ciencia. Necesitamos transformarla, y para eso estamos los universitarios. Tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo además convencidos que ese es el futuro, y que un joven que sale de la universidad esté en las mejores condiciones de competir. Hoy hay un ranking mundial donde dicen la universidad está rankeada
en tal número. ¿Y en qué número están rankeados nuestros alumnos? Pues tenemos que poner a nuestros alumnos que están compitiendo con egresados de Yale, con egresados de universidades europeas o sudamericanas, tenemos que ponerlos al nivel que puedan competir y que lo pueden hacer de manera exitosa. A eso me refería cuando yo decía que está en el centro de cualquier política debe estar los alumnos. Si no, entonces es fracaso, y si no, es simulación. Y tampoco quiero yo caer en la perversión de las historias pasadas y fracasadas. Me parece que debemos de mirar al futuro. De acuerdo, el rostro de la universidad debe ser el rostro del futuro, porque es el rostro de nuestros jóvenes universitarios. Si no hay una universidad sólida, hay un Estado pues, muy débil, ¿no? Definitivamente sí. Pues bueno, yo agradezco mucho la presencia de ustedes dos. Vamos a un proceso el día lunes muy importante, donde se puso ya en la mesa, los universitarios, los alumnos juegan un papel muy importante, deberían de jugar el papel más importante y protagónico para la elección de su rector. Muchísimas gracias, soy Carlos Fabre, este fue un programa especial de Público y Privado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.